Presenta Inco, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy vamos a tener más adelante una entrevista con Mario Lachera, el ex número 1 de la policía, para ver qué visión tiene desde su retiro de cómo se está manejando la seguridad pública. Pero este primer bloque se lo vamos a dedicar a la que puede ser la gran reforma que se haga durante este gobierno, que se viene postergando desde hace años, que es la reforma del sistema de seguridad social. Para eso tenemos como invitado al doctor Rodolfo Saldain, que ha encabezado la comisión que se ha encargado de esta reforma. Gracias por estar. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Y estamos con Valentina Jiménez. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches para todos y bienvenido, Gabriel, nuevamente. Bueno, muchas gracias y gracias por hacer el aguante acá. Adelante. Bueno, sí, tal vez empecemos a poner algunos puntos de este extenso documento que presentaron y vale la pena aclarar bien. Son los 9 integrantes del oficialismo dentro de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que lo que hicieron fue hacer una propuesta de recomendaciones. Tienen unos días más. Vamos a preguntarlo ahora si efectivamente puede llegar a tener alguna modificación, pero lo cierto es que tienen que ir recomendaciones al Poder Ejecutivo para que esto se transforme en una reforma. Y el tema central y lo que más ha llamado la atención es el tema de si vamos a ir hacia un esquema en el que se aumente la edad jubilatoria. Bueno, la recomendación que hacen estos expertos, y ahora vamos a profundizar en eso, es si subir de 60 a 65 años, no modificar las edades jubilatorias de las personas nacidas hasta el 1 de abril de 1960, y empezar a partir de ahí en un sistema de transición para los nacidos en 1967, es decir, 54 años actualmente, aumentando un año por cada año sucesivo hasta llegar a una edad mínima de retiro de 65 años para los nacidos a partir del 71. Esa es la primera propuesta que están haciendo entonces. Este es uno de los escenarios. El otro escenario es hacer exactamente lo mismo, pero con los nacidos a partir de 1971. Y bueno, también después hay un montón de otras modificaciones y de implicancias que tiene este documento. Promueven cambios en la jubilación mínima, generar un ingreso mínimo garantizado que complemente la jubilación. También se propone que todo el sistema pase a un sistema mixto como el estilo BPS. Bueno, y también hay modificaciones para algunos de los temas más acuciantes, como son la caja profesional, la caja bancaria, notarial, militar también. O sea que hay muchísimos temas para conversar con Saldain. Bueno, arrancamos. ¿Cuál es la base de esto que se ha dado en llamar para algunos el nuevo pacto entre generaciones, ¿no? La base es la demografía, la dinámica demográfica del Uruguay, que no es nueva, es una dinámica que está ocurriendo en todas partes del mundo, por lo menos en el mundo relativamente desarrollado, y Uruguay es pionero entre los países de menor ingreso en ese contexto, ¿verdad? Es decir, eso está marcado por una tasa de fecundidad muy baja. En el caso uruguayo es 1.4 hijos por mujer aproximadamente. La tasa de reposición demográfica es de 2 hijos por mujer. Uruguay no tiene esa tasa desde hace décadas y no la va a tener. Eso puede que no sea una mala noticia en sí, ¿verdad? Es decir, por diferentes circunstancias. Pero es un dato que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, la muy buena noticia de que cada vez vivimos más. Y bueno, eso que es una muy buena noticia, plantea desafíos. En suma, acá lo que tenemos es que nuestra dinámica demográfica implica que el único grupo de población que crece
es el de los mayores de 65 años. Y el de niños y jóvenes en edad de trabajar se contrae, decrece. Por lo tanto, lo que está en juego es el tamaño de la mochila que estamos poniendo sobre esa muchachada. Claro, y yo decía recién, y es uno de los temas que lógicamente llama la atención cuando se habla de reforma de la seguridad social, es a quién le va a afectar directamente, y se está manejando subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Y la pregunta que tal vez está bueno explicar es, primero, ¿por qué a 65? ¿Y qué impacto va a tener eso en las transferencias que hay que hacer sobre el sistema de seguridad social, teniendo en cuenta que la última reforma fue en el 96, hay unas 2 décadas más o menos, claro. Y ha cambiado mucho la población en ese tiempo? La primera vez que en el Uruguay se estableció en 60 años la edad jubilatoria fue en 1925, ¿no? Hace ya bastante tiempo, vamos, cerca del siglo. En el acto 9, en el año 79, se estableció, se mantuvo en 60 para hombre y allí 55 para la mujer. En la reforma del 95 se igualaron en 60 años. Por cada mes, por cada año que pasa, la esperanza de vida a los 60 crece 1 mes y medio. ¿Eso qué significa? Eso está muy bien, bárbaro, es lo que todos queremos, ¿verdad? Sobre todo los que ya estamos en cierta edad. Vivir más y mejor. Más y mejor. Uruguay tiene una esperanza de vida saludable a los 60 años del orden de los 17 años según la OMS. ¿Por qué 65? Bueno, la mayor parte de los países con dinámicas demográficas similares buscan que el periodo de cobro de la jubilación, de la pensión, por lo menos lo que es con cargo a transferencias entre generaciones, método de reparto, de solidaridad intergeneracional, tenga un determinado número de años del orden de los 15, entre 15 y 20. Si nosotros no hacemos ese cambio, es decir, hoy está en el orden de los 20 y vamos a ir bastante por arriba de eso, que eso obviamente es lo que está en el fondo del tema. Claro. Mi pregunta tal vez es, ¿qué se consigue con este cambio en términos de cuánto le estamos aportando al sistema jubilatorio del PBI? Se dice que Uruguay en 2019 aproximadamente aportó un 11% del PIB a todo este sistema o algo por el estilo, me corregirá. ¿Esto nos garantiza seguridad a largo plazo o es un parche? Mira, ¿por cuánto tiempo? Es decir, el total del gasto jubilatorio público uruguayo es del orden de 11 puntos, fue del orden de 11 puntos del PIB en el 2019. 2020 fue un año muy atípico en todo sentido, mejor no considerarlo. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, eso nunca está claro. Es decir, porque, ahora, cuando lo comparamos con países más envejecidos, España, donde Gabriel acaba de estar ahora, y que tiene tasas de natalidad incluso más bajas que las de Uruguay, España tiene el mismo nivel de gasto público que Uruguay en materia de pensiones. Sin embargo, una población mucho más envejecida. Países como los nórdicos tienen un nivel de gasto público bastante menor, y no es que traten mal a la gente, sino que son países que hicieron cosas en su momento, sí. Y bueno, allí hay una clave que hemos estado mirando nosotros. Me fui un poco por las ramas. No, dime pero, de nuevo. Sí, pero eso es importante. Países que han hecho a tiempo algunas cosas que tienen que ver, tanto en este caso como con la vejez, como también tienen que ver con la primera infancia. Sin duda. ¿No? Pero podés seguir. No, hubo algo que no te contesté, estoy seguro. Sí, lo que no me contesté, no se terminó de cerrar es si esto es ganamos tiempo, unas décadas, de acuerdo a la trayectoria que va la demografía, o pasamos a un nivel de gasto en el sistema jubilatorio acorde a una realidad internacional, por ejemplo. Nosotros planteamos explícitamente algunos atributos que tiene que tener la reforma. Uno de ellos es cambiar la tendencia del gasto y su nivel. Eso se logra a un ritmo diferente según cuál sea la opción que se tome, la de la primera que tú mencionabas o la segunda. En cualquiera de las dos se logra, a un ritmo muy diferente. ¿Se logra en cuánto tiempo y a cuánto? ¿Bajar de 11 a cuánto? Se logra bajarlo al eje de 9,5 y en 20 años. Tampoco es tanto, ¿no? Es que no puede ser tanto. Porque, ¿qué habría que hacer para que fuera tan severo? Habría que hacer algo que no se quiere hacer. Y que nadie, nosotros entendemos técnicamente que no corresponde hacerlo, que es afectar derechos de curso de adquisición, incluso derechos adquiridos, y que veremos el sistema político
¿Por cuál opta? ¿Si Ya por la con- más rápida o por la Ya más con lenta? tocarlo así, ya con plantear esto, mucha gente dice, bueno, justo que estoy ahí, me corren. No, depende cuán ahí esté, ¿verdad? ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, alguien que tenga qué edad Y bueno, el que esté por cumplir los 60, y capaz que no le cambie nada. Hoy la edad promedia jubilatoria Bueno, es 62, 63. ese es el punto. Una de- persona que tenga 56 años Sí. se va a seguir jubilando a los 60 años, Sí. en cualquier escenario. Sí. Por eso la 56 o 57, ¿no? o 57 o más, ¿verdad? Obviamente. ¿está? Pero- Es decir, solo la propuesta más estricta, para llamarla de alguna manera, es comprende a los nacidos en el año 67 y de ahí en adelante. Claro. Y a razón de un año por año. ¿no? Obviamente, cuanto más se demoren en tomar medidas, y bueno, más Va a ser peor. Va a ser peor. Y además no va a ser todo si uno tiene en cuenta la realidad, o sea, no lo que marca la ley para retirarse, sino lo que está marcando la realidad de que la gente trabaja Sí, mucho claro. más, no sé, mucho Sí, más no, sí. pero hasta cuánto, no sé cuánto es hoy, Bueno, la estima media que es 63, 62, 63. 63 años. O sea, Ustedes también están planteando una especie de retiro parcial o incentivar también o tener en cuenta que la gente a veces se jubila y tiene que seguir trabajando o que no tiene las condiciones o no quiere dejar de trabajar o estar completamente como pasivo. ¿Cómo sería eso? Nosotros estamos planteando dos cosas en ese sentido. Primero, hoy la mitad de los jubilados y retirados puede trabajar legalmente. Y muchos lo hacen. Por ejemplo, hicimos un estudio, los retirados militares, la mitad trabaja en el sector formal de los retirados en edad de trabajar, ¿no? Hasta los 65 años. Es decir, si sumáramos a los que están en el sector informal, que obviamente tiene que haberlo, porque Uruguay tiene la cuarta parte de su economía en el sector informal, es un número muy importante. ¿Quiénes no pueden trabajar legalmente? Porque en realidad el trabajo que conseguirían es incompatible. Son los que se jubilan del sector privado, ¿no? Allí nosotros estamos planteando dos instrumentos. Uno es que para aquella persona que cesa en su actividad normal y quiere iniciar otra, poner un kiosco, una sociedad con un hijo, no sé, un auto en Uber, por decir, ¿no? Que lo pueda hacer, ¿no? Que lo pueda hacer como lo puede hacer un empleado público, un retirado militar, un bancario, etc. En pie de igualdad en ese sentido. Y lo otro, que ya hay una ley en el Uruguay, pero que tiene 200 personas amparadas, algo así, es la posibilidad de un retiro progresivo y parcial. Es decir, achicar la cantidad de horas que se trabaja, la cantidad de días que se trabaja en el mes. Hoy el esquema es demasiado rígido y eso ha llevado a que sea poca la adhesión. Parte achica el tiempo de trabajo y cobra una parte de la jubilación. Ese es un instrumento que en otros países tiene mucha adhesión, obviamente requiere un acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Por qué hay que impulsar este ingreso mínimo? ¿Y cómo cambia ahí el esquema? De cada 100 pesos que cobra un jubilado, cualquiera sea su nivel de ingresos, aproximadamente la tercera parte proviene de recursos fiscales, rentas generales, IVA afectado. Cobre ese jubilado la jubilación mínima o cobre 80.000 pesos o 100.000 pesos. Lo que nosotros buscamos con esto es reorientar ese esfuerzo de la comunidad hacia aquellos deciles de menor ingreso, sin desestimular el aporte. Porque hoy la política de jubilación mínima, que tiene 1000 años en el Uruguay, no toma en cuenta lo que la persona aportó. Hubiera aportado por 30.000, hubiera aportado por 20.000 o por 10.000, la jubilación mínima es la misma. Con este esquema nosotros hacemos que cada año cuente, es una fórmula matemática relativamente compleja, pero lo que implica es que va a haber la persona va a tener lo que logra con su aporte, más un suplemento que va a ser decreciente a medida que aumenta la jubilación de la persona. Las estimaciones indican que aproximadamente 3 de cada 4 jubilados va a cobrar algún suplemento de ese tipo. Más grande en los demás abajo, que va a implicar una tasa de reemplazo mayor, y más chico a medida que va subiendo el ingreso. ¿Qué hacemos con las cajas notarial, policial, profesional, militar? Bien. Valentina en su resumen hizo una referencia a lo que yo creo que es el principal cambio en esto, de largo plazo, que va más allá de la edad jubilatoria. Y es que
estamos proponiendo que todo nuevo trabajador ingrese en un esquema de carácter mixto, igual que el que tiene el BPS. En la definición de principios que tiene el documento, nosotros explicamos con cierto detalle el principio de igualdad y cuáles son las excepciones que admite el principio de igualdad. No hay razones para que los uruguayos en su gran mayoría tengan un sistema mixto y otros tengan un sistema de otras características que en gran medida se financia también con recursos de base pública o fiscal, ¿no? Incluso las paraestatales. Estamos planteando entonces que todo nuevo trabajador vaya a un esquema mixto, igual al que tiene el BPS, sin perjuicio de que aporte en la institución A o B o C, en eso no entramos en este documento. Ese es un cambio realmente muy importante y yo creo que estructuralmente es más importante que los demás. Claro, desde el punto de vista de la justicia entre generaciones, acotar o alivianar la mochila es central, ¿no? Claro, pero esto también tiene un costo, ¿no? Tiene un costo de transición, el costo todavía nosotros no lo tenemos determinado, estamos trabajando en lo que es policial y militar, porque allí por primera vez hay una evaluación actuarial de estos sistemas, que lo estamos haciendo con los apoyos de los servicios actuariales del BPS, y en el caso de las paraestatales se les va a pedir a las propias cajas la estimación para, bueno, allí ver si se puede hacer de manera inmediata para todos o hay que hacerlo con alguna graduación mayor. Porque implica, es decir, en la medida que hay parte que va al ahorro, es decir, eso es parte que no va a financiar las jubilaciones en curso de pago. Entonces eso hay que verlo con más detenimiento. Y hay algunas que están muy comprometidas. La caja de profesionales, por ejemplo, hay que ver si llega hasta la reforma. Tú hiciste un comentario hace un ratito y es que esto si se demora se complica. Bueno, en profesionales ya se complicó. Es decir, probablemente el esquema de transición que nosotros estamos pensando en profesional no sea del todo viable. Eso hay que verlo con más detalle. Interesante ese punto. Profesional tiene elecciones ahora este mes. Por lo tanto, seguramente esto se va a conversar una vez que estén electas las nuevas autoridades. 6 de los 15 miembros de la comisión discreparon. No han discrepado. ¿Por qué no porque la metodología de esto, ¿cuál es? 9 de los 15, sí. Los 9 que votamos el informe y también en consulta en algunos temas con la contadora Domínguez, que representa el sector empresarial, presentamos una propuesta. Y es esta la propuesta, que la estamos empezando a discutir hace una semana. Esta semana que viene son 4 por 3, 12 horas de sesiones previstas, y de acá en adelante van a ser así hasta fin de año, hasta fin de mes. Veremos si discrepan o no. El tema del ambiente político obviamente mete la cola, ¿verdad? Es decir, y eso es, más allá de que nosotros somos técnicos, esto se desenvuelve en un determinado contexto político. Esto corre por cuenta mía, pero no tienen vergüenza. ¿Qué quiere que le diga? Después no tienen vergüenza. Hace décadas y décadas que el sistema político tendría que haber respondido a esto. Ahora que hay un gobierno que le puso el cascabel al gato, lo menos que podrían hacer los que están a hacerlo y los que no están, decir, menos mal que me lo hizo otro, ¿no? Mira, eso corre por cuenta tuya. Lo único que es cierto es que el actual gobierno no va a ver frutos de esto. Y porque esto va a empezar a aplicarse más adelante. Claro, Saldaña, las grandes reformas que necesita este país, las grandes, lo que tienen de singular es que quienes las empiecen o quienes las hagan no van a poder disfrutar esos frutos. Porque si son grandes, importantes, no son de un día para el otro. Sí, es así. Es así. ¿Vale? Y entonces, bueno, y entonces, la pregunta que queda ahí pendiente sobre esto es justamente cómo van a seguir de ahora en más para lograr esos acuerdos que van más allá de la comisión, que implican acuerdos políticos con todo este escenario que hay de efervescencia pospandemia, para que se logre una reforma ahora. Yo creo que nosotros tenemos que redondear... Y le incorporo, ¿no? El año que viene es medio clave. O sea, si no se hiciera el año que viene, se complicaría. Mi valoración de tiempos es que el año que viene es el momento o no es ahora. O no es. Después sabemos que... Entra en la lógica. Es una valoración de los tiempos parlamentarios y demás, ¿verdad? Nosotros tenemos que redondear nuestro trabajo. El plazo que tenemos es 31 de octubre.
Ya hablé con algunos de los integrantes de las otras sensibilidades que están en la comisión, de que si requieren algún tiempo más está bueno, no hay problema, es decir, que lo planteen. Lo que queremos es que no se quede tinta en el tintero, ¿verdad? Que todo lo que haya que conversar se converse. Nosotros tenemos un documento, por ejemplo, del PIT-CNT bastante completo, con su visión, que es previo al diagnóstico, pero que, es decir, bueno, que allí hay ideas, algunas que estamos recogiendo, otras que no, que tenemos discrepancias. Esperamos contar de todos los integrantes de la comisión con insumos similares. Saldaña, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Vale. Por favor, buenas Vamos noches. a una tanda y volvemos con Mario Lachera.